Bueno, venimos a contar un proyecto que comenzó hace años y que en realidad es un libro muy curioso. Nosotros nos gusta llamarlo El Enigma Pertierra, el nombre de Joaquín Pertierra, que es un ilustrador que inventó Javier Olivares hace algún tiempo, y es un personaje que lo inventamos para un libro, pero fue creciendo, han salido otros libros alrededor de él, ha generado una especie de leyenda propia, y esa historia es la que queremos contar, porque es uno de esos casos en que un personaje de ficción resulta que lo inventamos con todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y el personaje casi amenaza a veces con devorarnos, ¿verdad? A veces tenemos miedo de que se nos coma y de que un día nuestro nombre sea olvidado y en cambio el de Joaquín Pertierra permanezca en el futuro y se convierta. Entonces, eso es lo que vamos a contar esta tarde. Queremos hacer una charla entre contar la parte narrativa, que es la mía, la parte de ilustración, que es de Javier, y por supuesto la parte principal, que es de él, puesto al final quien ha dado trazo a Joaquín Pertierra es él, y yo creo que quien en realidad tendría que hablar un poco quién es Joaquín Pertierra serías tú, ¿no? Claro, bueno, hablando de lo que dice Fernando, yo sí que estoy muy contento porque realmente no podía imaginar hace unos años cuando surgió la posibilidad de inventar un personaje, que este personaje empezara a tener, curiosamente, siendo un personaje antiguo, el hecho de haber estado vinculado a las redes sociales, que fue realmente lo creamos para conseguir un poco de corporeidad del personaje en las redes sociales. En las propias redes sociales, tal como están funcionando y tal como están concibiéndose, le han creado una realidad. De pronto el personaje ahora no solo es real, sino que hay gente que cree que es real, hay gente que piensa que es real, yo a veces también pienso que es real, incluso hay gente que le gusta más lo que hace el personaje que lo que hago yo, hay gente que ha confundido al personaje con ilustradores que realmente existieron. Entonces es interesante cómo un personaje que tiene su raíz en el pasado, pues ha encontrado su verdadera forma en un mundo virtual, porque en el momento que hay algo en internet es real. Es una de las cosas que he aprendido, ¿no? E incluso yo creo que hay que añadir dentro de toda esa lista de cosas asombrosas que dices, que hace poco descubrimos en un largo artículo sesudo de un especialista en el tema sobre ilustradores españoles de los años 70, aparecía entre ellos este personaje que no existe. Claro. Y nos quedamos un poco asombrados porque decir, bueno, verdaderamente, es decir, es curioso que en la lista de grandes ilustradores de esa época no aparece Javier Olivares, y aparece el personaje no existente que él ha creado. Es curioso porque por mucho que me empero en decir que no es real, sigue habiendo gente que piensa que lo es. O sea, que muchas veces piensas cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el mundo de la comunicación, por mucho que digas, no, que no es real, pues es igual, porque sobre todo fuera de España, es un personaje que a veces yo hago el ego tour pero de Pertierra, y entonces pongo de Pertierra Enigma. Y te encuentras blogs de ilustradores, de gente de Francia, de Inglaterra, que habla del personaje como si existiera de verdad. Incluso había un caso alucinante de un ilustrador americano reciente que lo citaba como referencia, junto a Saúl Bass, que ya me pareció lo más. Estuve a punto de llamarle para darle las gracias, pero dije no, porque lo voy a desvelar. Es como contarle que los reyes son los padres, pobrecillo, ¿no? Voy a dejarle en paz. Entonces, no sé, yo creo que realmente al final es un personaje que no solo ha trascendido, sino que de pronto está empezando a coger como cuerpo, y de hecho una de las cosas más interesantes del personaje es que está empezando a influenciarme a mí, que eso ya es la paradoja perfecta, ¿no? O sea, como yo creo algo bajo un seudónimo y ese personaje acaba por inspirarme y empiezo a hacer cosas que yo a lo mejor no hubiera hecho bajo mi propio nombre, pero que bajo el nombre de otro sí que lo haces, ¿no? O sea que de alguna manera esto es como decir, nunca coinciden. A mí me gusta hacer la broma y decir, igual que Bruce Wayne y Batman nunca están juntos, igual que Spiderman y Peter Parker nunca aparecen en el mismo sitio a la vez, Javier Olivares y Joaquín Pertierra nunca jamás nadie los ha visto juntos. ¿Por qué? Pues luego trataremos de explicarlo. Está dando de momento para muchas cosas, porque continuamente están saliendo, por ejemplo, propuestas como la de hoy, en la que nos ponemos a contar la historia. Es una historia casi novelística, o sea, de hecho estamos preparando un libro sobre él, un libro que no sabemos cuándo estará listo, pero que como cada poco va creando cosas y va añadiendo cosas y va haciendo nuevas portadas y va haciendo nuevas historias, este personaje incluso está pasando y ha pasado, y lo traigo para que la gente lo vea, que hay editores de revistas, incluso editores de libros, que alguno me ha pedido ya directamente que si Pertierra por favor puede hacerle su próxima novela,
Y estoy haciendo encargos remunerados, o sea, encargos oficiales de obras de Pertierra para revistas. Por ejemplo, una revista que va a salir ahora que se llama Graphic Classic, que es una recopilación de historias y de tal sobre personajes o de Moby Dick o, en fin, Julio Verne y tal. El próximo número es H.G. Wells, entonces hay un portafolio inédito de portadas de Pertierra sobre Wells. Me las encargaron ellos. Entonces, de pronto estoy viendo lo que dice Fernando, que el propio personaje me está devorando. Entonces, no sé si acabaré desapareciendo dentro del propio Pertierra y dejando mi nombre para mi familia, ¿no? Y acabar firmando como Pertierra, porque en el fondo al final es mucho más agradable, ¿no? Fue una novela, Fue una novela de Fernando. fue una novela mía que tenía esa característica. que se llama El silencio se mueve, en la que necesitábamos, se contaba la historia de un ilustrador español de los años 70, y entonces pensamos en meter dentro del libro un cómic elaborado por este ilustrador. Buscamos a un ilustrador que quisiera hacerlo renunciando a su nombre. Fue Javier, que aceptó encantado. Me parecía genial la idea. Y ahí es donde creamos un personaje que desde 2010 pues realmente no para de perseguirnos, pero el origen fue ese, el origen era una cosa que iba a estar dentro de ese libro, iba a terminar ahí, y quién nos iba a decir que ese personaje que aparecía ahí iba a crecer de esta manera, y de hecho pues aquí estamos 8 años después hablando de él, casi con más solvencia que de nosotros. Yo lo vi como una exploración, lo que era un encargo, empezó como un encargo con fin, como decir, con un fin, o sea, cuando acaba el libro, el encargo acaba, ¿no? Sin embargo, como yo creo un blog sobre este personaje, lo que de pronto me di cuenta de lo fascinante que era trabajar primero con un heterónimo, que me parece, entendí cómo funciona a nivel mental, si queréis, o un poco subconsciente. Y luego me pareció fascinante porque en el fondo era hacer lo que me apetecía. O sea, yo mismo me encargaba mis propios libros, ¿no? Mis propias novelas, Entonces, aparte de eso, para mí estar suponiendo una exploración sobre qué significa la ilustración y qué significa el estilo y cómo se ilustraba en los 70. Y no dejo también de darme cuenta de que en el fondo es también una reivindicación de todos esos ilustradores de los años 40 a los 70, que prácticamente ha sido una generación anónima porque no firmaban los libros, no aparecían en las cubiertas, cobraban mal. Era gente que nos ha formado, a mí me ha formado esa gente, porque yo nací en el 64, todos los libros que yo leía de joven, ilustrados por gente, son los que me han formado visualmente. Entonces, para mí era como devolverles el favor, ¿no? Y explorar un poco y reivindicar un poco todo ese periodo de la ilustración. Entonces, para todo eso me sirve Joaquín Pertierra, ¿no?